¿Sabes cuáles son los nombres de los apóstoles o quiénes eran? Esta es la segunda parte del chismecito de los apóstoles de Jesús. Te invito a que compartas este video con algún amigo o una amiga que le interese este tema, que le des like y para no perderte ninguna de nuestras historias, suscríbete al canal. Pícale a la campanita para que YouTube te avise cada que hay un video nuevo. Y empecemos con un apóstol bastante controversial y que tú pensarías que Jesús no debe de elegirlo o por qué lo eligió si él era bastante, pues sí, mal visto, pecador y de hecho pues ni siquiera lo quería ni su familia. Vaya, con eso te digo todo. Empecemos hablando de Mateo. Yo sé que te suena el nombre de Mateo, claramente te suena porque hay un evangelio que tiene su nombre y se cree que este hombre fue el que escribió el evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento de Jesús. Pero ¿quién era él y por qué no lo quería nadie? Bueno, Mateo era un hombre excepcional, que quiere decir que era muy inteligente y muy capaz en ciertos temas. Por ejemplo, a la hora de sacar cuentas y hacer números. Este hombre era judío y vivía en Cafarnaúm, pero tenía un puesto muy especial, que era ser publicano. ¿Qué era publicano? Entonces, entremos al contexto. Roma tenía pues dominado el territorio de los judíos, toda esta parte de ellos, y básicamente los dominaban y les cobraban impuestos. O sea, les cobraban dinerito porque sí, entonces todas las personas que vivían en Cafarnaúm o en Galilea iban y le pagaban a los romanos, pero tenían personas asignadas en estos puestos y se llamaban publicanos. Mateo era publicano. Entonces aquí entramos en la controversia. Un judío que era publicano le cobraba a su pueblo, un pueblo que sufría por esta dominación por parte de los romanos. Entonces imagínense, era como traicionar a su propio pueblo y a su propia familia, porque no crean que porque él era publicano, o sea, él era judío, no le iba a cobrar a sus familias. Claro que sí, le iba a cobrar, de hecho Mateo les cobraba. Y ellos tenían mala fama, porque decían que cobraban de más y que no tenían nada de empatía con ninguna de las personas. O sea, si no tenías dinero porque no habías tenido trabajo, lo siento, chuli, me tienes que pagar y haz lo que tengas que hacer para conseguirlo. Y si no lo conseguías, pues así como el SAT de nosotros, pues mira, te empiezo a cobrar recargos, actualizaciones y todo lo demás. Básicamente Mateo era el SAT de esa época, entonces pues no, nadie que era el SAT, ¿verdad? Menos, imagínense en esa época pues menos, ¿no? Era como la traición a su propio pueblo. Se dice que su familia no lo quería, era muy obvio, ¿no? Porque eso sí, Mateo vivía muy bien porque además era algo bien pagado, pero pues con dinero, pero solo, sin familia ni amigos. ¿Y cómo se da este encuentro entre Mateo y Jesús? Seguramente Mateo ya sabía de Jesús, seguramente él lo había visto hacer sus milagros y lo había estado observando. Jesús era pues conocido en la región por todas las cosas y los milagros que hacía. Y Jesús un día se para donde él está cobrando impuestos y le dice, sígueme. Se dice que Mateo deja todo lo que estaba haciendo y se va, olvidándose de todo, de su casa, su fortuna, su puesto de alto rango, todo lo que había logrado para seguir a Jesús. Imagínense el cambio de la vida de Mateo, porque Jesús andaba de pueblo en pueblo, de casa en casa, no tenía realmente un lugar para llegar con certeza. Obviamente, pues imagínense, no vivían de lo que las personas le daban, entonces no come bien, no vive bien y aún así decide dejar a Jesús. Imagínense la fuerza y esta presencia que debe tener Jesús para que un publicano lo siga. Pero pues ahí muy romántica la historia, pero veamos la realidad. Los otros 11 discípulos, ¿cómo creen que han recibido a Mateo en el grupo? Así de que, bien claro, vente para acá y te recibimos con y te perdonamos por lo que nos has hecho. Pues no. La verdad es que según la serie de The Chosen, cuando llega al grupo de los apóstoles, no es querido para nada. De hecho, se dice que tiene rencillas con Pedro y ahí se andan diciendo cosas y conforme pasan los capítulos te enseñan que ellos pues se tienen que pedir perdón porque evidentemente, pues sí, Pedro también le hacía le echaba sus reclamos, pero también Mateo había cometido
errores, ¿no? Que era haber trabajado para los romanos en contra de su propio pueblo y que era algo pues particular. Se dice que Mateo era muy inteligente y excepcional. Por eso Jesús le da la tarea de escribir muchas de las cosas que pasaban en ese momento. O sea que Mateo vio y escribió lo que Jesús había hecho. Y obviamente pues nos dice que él cambió totalmente para seguir a Jesús. Según la tradición, Mateo se fue a predicar a muchos lugares, entre los que destacan Etiopía, Persia y Antioquía. No se sabe ni dónde ni cuándo se fue a este mundo, pero se cree que fue perseguido también en Jerusalén. Y él, ¿cómo se va? Pues los desviven, pues miren, cortándole. Entonces, pues se va también martirizado, siguiendo y predicando a Jesús. Sigamos con Jacobo o Santiago el Menor. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que había un Santiago, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo? Bueno, hay un segundo Santiago, que este Santiago o Jacobo, él era hijo de otra persona que se llamaba Alfeo. Este apóstol es mencionado 4 veces en la Biblia, 2 veces en Mateo, en Juan y en Hechos de los Apóstoles. Y se sabe muy poco de él. Realmente no se tiene información al respecto. Hay algunos evangelios apócrifos que dicen que era el primo de Jesús porque su hermana, sus mamás eran hermanas más bien. Entonces, pero no está comprobado para nada, solamente son como que leyendas urbanas de que esto sea así. Este hombre se le describe como callado, tímido, reservado, que seguía fielmente a Jesús. Y en la serie de Chosen, y dale con la serie, ¿verdad? Pero pues es que la serie está muy buena, de verdad que si la ves, mira, seguro te va a gustar, está muy, muy interesante, la verdad es que está muy buena. En esta serie te relatan en un episodio algo muy particular. Santiago el Menor tiene un problema en la pierna y Jesús obviamente va sanando a todas las personas. Y en algún punto él se pregunta de que ¿por qué a mí no me has sanado? ¿Por qué a mí no me ha tocado que tú me toques y tú me sanes y yo tengo fe en ti? Bueno, pues Jesús le dice como básicamente eres tan especial y sé que me vas a seguir, eres profundamente especial para mí, te amo tanto, pero yo quiero que tú demuestres que a pesar de esta enfermedad o este padecimiento, tú me vas a seguir fielmente, tú vas a ser esta persona que demuestre que seguir a Jesús también es parte de un poquito del sufrimiento y va a haber un lugar reservado para ti en el cielo. Sinceramente, yo vi ese capítulo y lloré porque está muy conmovedor, está muy, muy, muy bueno y obviamente habla de la reflexión, de que pues sí, a Jesús le pedimos sanidad, pero no siempre llega porque hay una recompensa mayor después, que es muy difícil de entender para los que están padeciendo alguna enfermedad complicada, pero también hay una respuesta para estas personas, ¿no? También como los demás apóstoles sale a predicar a muchos lugares. Se va a Palestina, Egipto y a Persia. Y hay 2 teorías acerca de cómo se va a este mundo. Unos dicen que fue pues puesto en la cruz y otros dicen que fue lapidado. Entonces, como los demás apóstoles, él también sufre martirio. Hablemos de Tadeo. Y seguramente el nombre te va a sonar como lo conozco. Pues sí, él era Judas Tadeo. Tadeo era su apellido. Y probablemente tú conozcas a este personaje y no porque era apóstol de Jesús, sino porque actualmente se ha hecho, pues la verdad, bastante popular entre las personas que le piden a Judas Tadeo por trabajos y por cosas imposibles o difíciles de cumplir. Se le pide a Judas Tadeo. Francamente, tengo que investigar de dónde sale toda esta teoría de por qué a Judas se le pide esto, a Judas Tadeo se le piden todas estas cosas. Lo que es importante de mencionar es que a Judas solamente en una ocasión es mencionado en la Biblia, como que tiene un diálogo, ¿no? Y dice así, que él tiene un gran interés en que todo el mundo pueda recibir la palabra de Jesús. Este hombre, como los demás, también cree en Jesús y él está dispuesto a dar toda su vida por él. A él no se le conoce como Judas, se le conoce como Tadeo, para hacer diferencia del otro Judas, que pronto hablaremos de él y qué pasó con estos personajes. Se sabe que Tadeo era agricultor y misionero y se va por muchísimos lugares, como por ejemplo Mesopotamia, Persia, también Antioquía y
pues obviamente se va a evangelizar el nombre de Jesús. Se sabe que también habló con Jesús y se menciona cómo le hace preguntas de por qué por qué el mundo no te va a conocer. Y Jesús le responde lo siguiente: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. A este hombre se le ha pintado, se le ha representado con un mazo. ¿Y este mazo por qué es? Bueno, se va de este mundo desvivido, ya que con este mazo, pues miren, le dan duro y pues es desvivido bastante fuerte y feo, aunque siempre predicando la palabra de Jesús. Entramos casi a la recta final. Hablemos de Simón. Sí, hay otro Simón, y este Simón se le conoce como Zelote o el cananeo. Este hombre se sabe que no era casado, que era muy fuerte, muy listo, muy valiente, muy atrabancado. ¿Y por qué se sabe esto? ¿Y por qué le dicen celote? Y sí tiene algo que ver con los celos, pero no con los celos de pareja. Los celotes eran unos personajes, eran parte de un grupo muy selecto y cerrado, por llamarlo así, que estos hombres estaban dedicados, pues literal, a entrenar y vivir de una forma para atacar a todo aquel que oprimiera al pueblo judío. O sea, básicamente se entrenaban y buscaban las formas para atacar a los romanos, que en ese momento eran los que tenían dominado al pueblo judío. Y era un grupo el cual los romanos estaban, pues sí, persiguiendo, porque nadie quiere un levantamiento, un golpe de estado, nadie lo quiere. Entonces los celotes vivían escondidos, sin familia, sin amigos, olvidaban todo para estar en este grupo. O sea, eran judíos fanáticos y nacionalistas que sentían un odio profundo por los romanos, y su vida estaba basada en eso, en perseguir y hacer lo que sea necesario para atacar a los romanos. Se cree que pues obviamente era para hacer pues estrategias específicas para agarrar a lo mejor a alguno que era un líder y pues desvivirlo. Entonces imagínense quién era Simón. O sea, era un hombre que cero estaba de acuerdo con lo que Jesús predicaba. Ámense unos a los otros como yo los he amado. O sea, debe ser ¿cómo voy a amar a los romanos? Y aparte, si los detesto, si me caen re mal, si les tengo muchísimo rencor. Entonces imagínense cómo Simón, a pesar de su formación y a pesar de sus ideas, pues sí, muy extremas, porque eran judíos extremos, decide seguir a Jesús. Deja su espada, olvida sus entrenamientos y sigue a Jesús. Pero no solamente el problema de seguir a Jesús era como, olvido mis ideas y se acabó, ¿no? Igual y cambio. Aunque es muy difícil que las personas cambien sus ideas, sobre todo cuando ya estás grande. Eran de estos grupos que tú entrabas y mira, ya valiste. O sea, tienes que quedarte sí o sí hasta que ya no estés, ¿no? Entonces, básicamente no podías ser un desertor, porque si lo eras, pues te perseguían. Obviamente, pues Simón deja el grupo y se va, y no solo es perseguido porque seguía a Jesús y estaba con él, sino porque también este grupo lo estaba siguiendo por haberlos dejado. Y evidentemente, imagínense el cambio de Simón, de su vida, de guardar rencor, de a lo mejor y ser iracundo, de estar enojado, de ser violento. Él decide dejar todo por seguir a Jesús. Jesús nos da enseñanzas como, por ejemplo, ámese unos a los otros. Si tu hermano te da una cachetada, da la otra mejilla. O sea, imagínense, o sea, es como, ¿de ver a Jesús? O sea, si quieres eso, ¿estás seguro? Porque no me parece tan coherente, ¿no? Pero debe haber sido bien difícil para Simón haber seguido a Jesús. ¿Cómo lo siguió? Y además, vuelvo a lo mismo, imagínense todos estos personajes. O sea, ya se dieron cuenta cómo eran todos los discípulos tan humanos, tan imperfectos, pero perfectos para lo que Jesús quería. O sea, tenemos un publicano, tenemos una persona que tenía estos arranques como Pedro, teníamos a lo mejor un celote que era fanático religioso, que no, todos contra los romanos. Imagínense, o sea, pues sí fue bastante relevante este hombre, y hay que hacerlo saber, porque muchos no saben que había otro Simón, y que no solamente era Simón Pedro, sino había otro Simón que
sí cambió su vida en 180 grados, ¿no? Bastante. Y este hombre también fue martirizado porque fue a evangelizar, se fue por el mundo a evangelizar a Jesús. Este hombre, ¿cómo lo desvive? Pues él lo desvive, pues sí, cortándole a la mitad. Se cree que se fue por Asia Menor a evangelizar, a Mesopotamia, y se va a este mundo a la tercera edad. No hay certeza de cuándo, si en el año 67 o en el 105, pero de que estaba grande, ya estaba grande Simón el Celote. Y empecemos con los últimos dos. Juan, el discípulo amado. ¿Y por qué es el discípulo amado? ¿Y por qué se le describe como uno de los más relevantes? Porque es uno de los más relevantes. Yo te voy a platicar por qué. La verdad es que se me hace de los apóstoles más nobles y valientes, porque a lo mejor y no era el que atrabancado, pero era valiente. De oficio pescador, era hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor. Ya vieron cómo se conectan las historias. Y también amigo de Pedro y Andrés. ¿Por qué? Porque resulta que Zebedeo tenía su barca, algo pues muy particular en esa época, tenía su barca, entonces salían a pescar con sus dos hijos y tenía contratado a Pedro y Andrés. Entonces ahí todos se conocían, eran esos cuatro, eran amigos y se conocían requete bien. Obviamente seguramente tenían sus conflictos como todos los pescadores y los hombres en general o las personas, pero pues eran amigos que deciden seguir a Jesús. Y se le conoce a este hombre como joven entusiasta que se quedó con Jesús hasta el final. Él sí se quedó con Jesús. Y te voy a explicar por qué. Cuando a Jesús lo agarran y se lo llevan para juzgar, porque evidentemente pues lo querían pues fuera de la jugada todos los sumos sacerdotes y escribas, porque ya lo consideraban como un peligro. Entonces todos se dispersan, todos. De hecho vimos en el primer video como Pedro dice, tú eres el discípulo de Jesús, y él no, ¿cómo creen? Y lo niega 3 veces, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo viste? Entonces 3 veces lo niega, pero Juan se queda cerca siempre de Jesús, tanto que acompaña a María Magdalena, a María, su madre, y a otra María en este caminar de la pasión de Jesús. Se queda cerca con ellas, estando ahí. Imagínense, ¿cuál era el miedo de los apóstoles? Que los identificaran también como seguidores de Jesús y que también los agarraran para pues llevarlos a la cruz. Juan se decide quedar cerca. Y obviamente esto, pues Jesús lo ve. Se dice que es el discípulo amado porque estuvo en muchísimos momentos importantes. En la transfiguración, en su pasión, cuando hizo bastantes milagros que solamente como que grupos selectos lo veían, como cuando revivió a la hija de Jairo, estuvo Juan presente. Y se dice que Juan escribió algunos libros de la Biblia, entre los que destacan el Apocalipsis. ¿Tú sabías que Juan escribió ese libro? Bueno, y lo escribió ya estando, miren, viejito de más de 80 años, en una isla desierta donde ahí acaba. Y ahí acaba porque pues lo persiguen. Él también sufrió persecuciones y también una vez lo iban a agarrar y lo iban a poner en aceite hirviendo y pues ahí iban a cocinar a nuestro querido Juan, pero él logra escapar. Juan se va de este mundo por causas naturales, ya siendo pues bastante grande. Entonces es el único de los apóstoles que no sufre al momento de irse, o por lo menos no sufre físicamente. Pero ¿por qué es tan relevante Juan y no sé qué? O sea, bueno, entonces te voy a contar. En la pasión les dije que pues acompañó a su madre, a María. Entonces se sabe que María Magdalena y otras mujeres estaban pues literal, viendo cómo Jesús se iba de este mundo desvivido por los romanos. Y resulta que en la cruz, una de las 7 palabras que dice Jesús, porque él dice solamente 7 palabras estando ahí, le dice a Juan, he ahí a tu madre, y a María le dice, he ahí a tu hijo, haciendo referencia a que desde ese momento María se va a vivir con Juan. ¿Y esto por qué? Las mujeres viudas generalmente van a vivir con sus hijos varones. Al no tener ya hijos María, porque fue su único hijo, pues no tenía con quién ir a vivir. Entonces María iba a tener que estar en la calle andando. Y obviamente Jesús no se va a ir de este mundo sin pensar en qué iba a pasar con su madre amada. Y se le encomienda a su apóstol más fiel, que fue Juan. Imagínense tener que decirle, oye, te encomiendo a mi mamá,
a alguien, debe ser alguien muy importante, debe ser una persona muy relevante para ti, decirle, te encargo a mi mami, porque yo ya me estoy yendo. Entonces, por eso este discípulo es tan importante, porque realmente juega un papel importante en la vida de Jesús y en la vida de María. Y se cree que él se queda junto a María hasta que ella pues es asunta al cielo. Que ese es otro video que tenemos pendiente, porque la verdad está muy interesante todo el tema de Jesús y todo lo histórico que pasó alrededor y todos los misterios que hay ahí. Entonces, ¿tú sabías esto de Juan y por qué se le decía el discípulo amado? Coméntalo, te escucho, más bien, te leo en los comentarios. Judas Iscariote, seguramente lo has escuchado, yo estoy segura que sí, aunque no seas católico, sabes quién es Judas, el que traicionó a Jesús y fue uno de sus 12 apóstoles. Y ahorita te voy a contar cómo lo traiciona y por qué lo traiciona. Se supone o se cree que Judas había sido comerciante o había sido algo parecido. Este hombre era muy hábil con el dinero. ¿Y por qué? Porque era el tesorero del grupo. O sea, Jesús iba de pueblo en pueblo a predicar y a hacer milagros. Y obviamente había que tener un hombre que se dedicara a ver la comida, qué comprar, qué se tenía que hacer. Y este era Judas, el que estaba, pues, cuidaba del dinero. En la Biblia está descrito que este hombre, mira, se llevaba dinero para sí porque se empezó a dar cuenta que Jesús no era nada de lo que él pensaba. Judas le daba muchísima importancia a dos cosas, el dinero y también a que hay que atacar a los romanos. Él creía que Jesús era el Mesías, sí creía que Jesús era el Mesías. Judas Iscariote buscaba guerra y Jesús predicaba paz. O sea, imagínense, ámense unos a los otros, aunque sean los romanos. Entonces, imagínense, él estaba decepcionado porque él quería que Jesús liberara al pueblo judío de la opresión de los romanos. Entonces se fue decepcionando de Jesús porque cuando le empezó a seguir pensaba de que no, mira, es nuestro Salvador y nos va a liberar de la opresión. Obviamente, pues imagínense, debe ser muy difícil vivir en un pueblo donde tu dinero se lo lleven a otro lugar, donde vivas en zonas pues que no están bien, donde pues hay pobreza, donde hay necesidad y estás molesto porque te das cuenta de que estas personas que son los ocupantes te están dañando. Pues sí debe ser muy duro y muy frustrante y obviamente a él le ganaba mucho eso, pero pensaba que Jesús era su Salvador y pensaba que él iba a atacar y Jesús no buscaba eso. Entonces, pues a algún punto pues se hastía de esta pues paz que Jesús está predicando y pues es traiciona a Jesús. ¿Y cómo sucede? En la última cena que tienen con sus discípulos, Jesús dice que uno de los 12 lo va a traicionar y le preguntan quién es ese hombre y él dice, bueno, el que remoje su pan en mi mismo plato, ese será. Dato curioso, estaba Juan a su lado y del otro lado estaba Judas Iscariote. Obviamente Jesús le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer, ya no hay nada que hacer acá. Él se va a entregar a Jesús por 30 monedas de plata, cumpliendo una de las profecías que habían escritas en las Escrituras. Judas va con los sumos sacerdotes y escribas y le dice, yo sé dónde va a estar Jesús, yo sé que Jesús va a ir al huerto de Getsemaní, va a orar ahí con sus discípulos, o sea, con nosotros, y yo los puedo llevar ahí con él. Después de que le pagan, él les dice, bueno, no queremos que hagas mucho escándalo, quiero que nos hagas una señal muy específica cuando lleguemos con Jesús. Cuando llega con Jesús, según los relatos de la Biblia, de los evangelios que hay, llega y le dice, Rabí, se acerca y le da un beso en la mejilla a Jesús y Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Después de eso, Judas se aleja, ve cómo aprenden a Jesús, se lo llevan pues detenido y le hacen todas las barbaridades que pues nos relatan en la pasión. Jesús tuvo muchísimas heridas, y bastante golpeado, latigado, y Judas ve toda la escena de la pasión y cuando se da cuenta lo que había hecho solo por dinero, entregar a un amigo que estuvo con él 3 años, comiendo, durmiendo, caminando, viajando, compartiendo una vida, siendo un amigo verdadero, no solamente que él era el Mesías, sino que era amigo de Judas, se da cuenta que entregó a su amigo.
y por remordimiento va a un monte, a un campo, y este hombre desafortunadamente acaba con su vida, se autoelimina y se va de este mundo, se pone una soga en el cuello y pues se va. Evidentemente, imagínense esta contradicción de que pues sí, él era mi amigo, pero pues ya no me gustaba lo que pasaba, los intereses y el dinero era lo que lo llamaba. Al final del día, muchos de nosotros somos así muchos son así de, oye, el dinero me importa más. No, a mucha gente no le importa pisar a quien tenga que pisar, sea su compañero de trabajo o a su amigo o hasta sus propios hermanos, para conseguir las cosas. Y muchos somos así, o son así, yo no creo que sea así, espero no, pero mucha gente es de, desconozco hasta mi propio hermano o hermana por tal de quedarme con la herencia familiar. Mucha gente es así. Muchas veces somos esos Judas que besamos a nuestros amigos y los traicionamos por la espalda. Entonces Judas también nos da una lección de vida, ¿no? Que no hay que guiarnos por el dinero, que no es lo más importante del mundo, sino que la amistad y el cariño y acompañar a los nuestros en los momentos más difíciles, como Juan lo hizo, que acompañó a su amigo hasta el final. Y eso creo que nos podemos llevar de gran lección. No seamos Judas y seamos más Juan. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Cuéntame cuál fue de los apóstoles que se te hizo más interesante su vida, qué crees de ellos. ¿Crees que fue fácil seguir a Jesús? ¿Crees que no? Te leo en los comentarios. Te invito a compartir este video. Ayudas muchísimo al canal cuando lo haces, que le des like y no olvides suscribirte al canal, le piques a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que hay un video nuevo. Nos vemos en el siguiente domingo. Muchas gracias por ver. Adiós.